Bienvenidos a pues una charla más, a un nuevo capítulo, a estas nuevas aventuras que estamos ahora tratando de platicarles y de estos temas que estamos ahora tratando de llevarles, gracias a nuestros amigos, obviamente, de Profesor Panda y de Arqueología de Bolsillo. Pues ahora vamos a tocar un tema que, pues usualmente para los arqueólogos, para cualquier estudioso en general, pues es un tema difícil, es un tema complicado. Sin embargo, pues nosotros ya saben que en este proyecto y en estos eh, espacios donde tratamos de hablar sobre la arqueología y poderles mostrar un poquito más sobre qué es el mundo de la arqueología, qué sí es arqueología, qué no es arqueología, pues nos hemos dado a la tarea de escuchar cuáles son las principales dudas que tiene la gente, cuáles son los principales intereses que tiene la gente cuando pues habla de arqueología. Y pues obviamente hay una enorme cantidad de temas, hay una enorme cantidad de dudas, de cuestiones, porque pues obviamente México es uno de los países, como ustedes deben saberlo, pues México es uno de los países con mayor diversidad en cuanto a restos arqueológicos que existen en todo el planeta. Y esto pues se debe obviamente a una serie de factores pues muy particulares, en especial tal vez es el de nuestra propia, como decimos vulgarmente nosotros, la orografía, que es propiamente pues el terreno, cómo es que está desarrollado el terreno mexicano, y en eso pues podemos observar que tenemos una gigantesca parte de nuestro territorio cubierta por sitios arqueológicos, por lugares que nosotros sabemos que son sitios arqueológicos, y que también hacia el norte de México pues existe también una enorme variedad de sitios arqueológicos que pues usualmente son vistos de otra forma porque pues no son tan grandes, no son tan espectaculares cuando nos comparamos con los sitios del sur. Sin embargo, pues para los arqueólogos un sitio arqueológico es un lugar donde ha habido alguna actividad del pasado que ha dejado algún resto arqueológico. A veces un sitio arqueológico puede ser, por ejemplo, cuando se te cae una olla cuando fuiste por agua al río y se te cayó en la olla y pues ahí queda esa actividad del ser humano que es pues un accidente. Sin embargo, pues obviamente nosotros en general encontramos muchísimo más actividad pues cuando trabajamos en los sitios arqueológicos, en las grandes zonas arqueológicas, que es propiamente pues el área donde nosotros tratamos de trabajar. Sin embargo, como les digo, pues alrededor de la arqueología y de un país con una gran diversidad como la arqueología, como México, perdón, pues nos presenta una serie de problemáticas que son muy diversas. Por ejemplo, en algunos casos encontramos problemas referentes a la conservación de los sitios, otras veces al estudio, otras veces, por ejemplo, tenemos en no muchos sitios, pero también tenemos temáticas y problemáticas que resolver, como por ejemplo el turismo, que son problemas que tenemos muy fuertes en, pues la verdad es que son pocos los sitios arqueológicos que nos presentan un problema de turismo, desafortunadamente, pero bueno, ahora habrán una importante serie de obras de infraestructura en el país y esperamos pues que también esta situación vaya cambiando poco a poco. Entonces, lo que estamos tratando de mostrar es que estamos viviendo en un país con una enorme diversidad arqueológica, que la gente conoce más o menos qué es la arqueología, cuánta gente trabaja en la arqueología, incluso por ahí pues tenemos figuras muy importantes de nuestro gremio que son ahora eh, pues hasta han sido premiados, como la semana pasada que un arqueólogo mexicano fue nombrado con el premio, o galardonado con el premio Princesa de Asturias, el arqueólogo Eduardo Matos, y que pues nosotros vamos viendo cómo tenemos una visión planetaria, pero así como tenemos una visión que está muy acercada a la parte que tiene que ver con la literatura, con la academia, lo que nosotros llamaríamos la historia verdadera, pues también hay otra serie de elementos alrededor de los sitios arqueológicos, alguna otra serie de, pues tendríamos que decirlo propiamente, de estudios de lo que llamaríamos en muchos casos tal vez pseudocientíficos o científicos relacionados con muchas cosas que para nosotros hoy en día dentro de nuestro medio normal, natural de trabajo, pues son muy extrañas, como por ejemplo el uso de energías o en este caso, como el que vamos a platicar el día de hoy, pues la presencia de o la común presencia dentro de la plática de la posibilidad de que seres extraterrestres hayan estado ayudándonos a construir nuestras pirámides, a construir nuestras civilizaciones. Y esto, pues, como nosotros veremos durante esta charla, pues está bastante lejos de la realidad, por lo menos en los términos en los que está siendo planteada. No quiere decir uno, y no es
crean o no crean en la vida en otros países, en otros planetas. Esa es esa es una tarea que les dejamos a cada uno de ustedes en sus más profundos deseos y curiosidades, pero lo que sí es importante es que platicáramos algunos de estos detalles que se van pues transformando y que van de alguna manera deformando la visión del arqueólogo, y que algunas que vamos a ver son muy evidentes y seguramente todos ustedes las han visto, pero otras van a ser un poco más profundas, un poco más oscuras, como para poder entender las relaciones que existen entre estos mundos que parecieran ser totalmente extraños: el mundo del pasado, el mundo de la historia y el mundo de, pues, la vida en el futuro, propiamente dicho, la vida de otros mundos que pueda estar asociada con esto. Sin embargo, como les decía yo, pues todos nosotros nos hemos parado en un sitio arqueológico y hemos escuchado, prácticamente todos hemos escuchado lo mismo. Y es esta historia que a veces te dan los guías, a veces te lo da alguna persona local, o a veces incluso algún arqueólogo por ahí, ¿por qué no? Donde te hablan de, por ejemplo, luces raras en el cielo, la presencia de elementos extraños arriba de los edificios altos o las pirámides, la posibilidad real de que algún elemento, alguna construcción o algún detalle pueda ser producto del conocimiento entre civilizaciones planetarias, pues a nosotros en general nos termina causando mucha risa, pero la realidad es que genera una gran confusión. ¿Dónde está la confusión? Pues por eso nosotros hemos llamado a nuestra charla el día de hoy Profesor Panda contra el alienígenas ancestrales, porque lo que estamos tratando es demostrarles un poco cómo la cultura popular, en este caso un programa de televisión, que a nosotros no nos toca decir si es bueno, es malo, regular o etcétera, etcétera, ese es otro tipo de problema que tiene muchísimo más que ver con el consumo de publicidad, la psicología, el marketing y muchos otros detalles que no son propios de la antropología o no necesariamente lo son, pero donde nosotros lo que podemos entonces observar es una serie de fenómenos muy interesantes, pero que nosotros tratamos obviamente de otorgar una serie de explicaciones plausibles, pero que por algún motivo, pues, vamos a decir, las fuerzas de la cultura popular, por decirles de alguna manera, pues siguen impulsando muy fuerte la idea de que existe eh, pues toda esta relación entre el terror, el pasado, los alienígenas con los sitios arqueológicos. Incluso hoy en día, pues una de las páginas que entre nosotros se ha hecho más popular en Facebook es una que se llama Gente que no sabe de arqueología o gente que no sabe de historia, pero aún así le hace. Es decir, gente que dice cualquier cosa en foros pseudoacadémicos, y entonces, pues, es decir, uno va encontrando textos, pues, de alguna manera que pensaría que a nadie se le podrían ocurrir en la historia de la humanidad, pero que pues nosotros ahora vemos que la gente, con tal de figurar o mostrarse o participar dentro de ciertos grupos, es decir, generar una popularidad dentro de su mundo, pues opina sobre una enorme cantidad de detalles, y entonces pues esto se ha ido convirtiendo de alguna manera en un tema. Y obviamente pues más cuando lo vemos en la televisión y vemos a este personaje que pues por ahí se la pasa no solo hablando de la posibilidad del contacto entre las civilizaciones de fuera de nuestro planeta con las civilizaciones antiguas de este lugar, sino además, pues que para los que hayan tenido la curiosidad malsana de ver alguno de estos shows, pues en muchos casos invitan a arqueólogos específicamente a hablar sobre estos temas, y entonces, pues claro, uno como espectador lo que ve es a un arqueólogo hablando en un programa que al final te está diciendo que pues vinieron estos pequeños seres en naves interplanetarias a, por ejemplo, venir a tomar combustible a la Tierra, a Teotihuacán, que es uno de los temas que por ahí platicaremos de refilón. Entonces, pues vamos a tratar de hablar de estos temas un poquito, de mostrárselos de una manera obviamente muy distendida. Por supuesto, como les decía yo, pues estos son temas que dentro del mundo académico pues no se tocan, porque se existe una, vamos a decir, una seguridad científica relacionada a la imposibilidad de que estos fenómenos fueran reales. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa, como en algunos otros espacios, donde por ejemplo nosotros hablamos de arqueología y cine, o de arqueología y obras de infraestructura, o algunos otros espacios, pues en este caso lo que tratamos es de acercarlos a la arqueología desde el otro punto de vista, es decir,
desde el de nosotros, desde el científico, pero de una manera en la que sea fácil de poderlo entender para ustedes y que pueda ser, les pueda hacer o ayudar a acercarse más a estos temas. Entonces, pues bueno, yo lo que quiero ahora es presentarles un poquito una charla, una presentación relacionada un poco con estas ideas, con algunas de las ideas que pues más por ahí nosotros a veces vemos y que pues nos parecen bastante curiosas. Y como les decía yo, pues no es nuestra idea refutarlas específicamente porque pues no nos podemos pelear con ideas que científicamente están mal planteadas también, sino lo que necesitamos es poder explicar a través de nuestro punto de vista y nuestra esquina cómo es que nosotros combatimos con esta cultura popular que de alguna manera pues trata de empujarnos un poco hacia ideas que son muy extrañas y vamos a ver justamente pues por qué nos vamos hacia estas ideas y por qué es que nosotros empezamos a notar que era necesario hacer una charla de este tipo, obviamente, como les decimos, de índole muy práctica, para que ustedes puedan darse cuenta, obviamente, pues no nada más, obviamente, de algunos de los más famosos cuentos que nosotros tenemos que escuchar relacionados con esto, sino pues por qué nosotros obviamente pensamos que estas son ideas totalmente fuera de la realidad, independientemente del origen del que están saliendo. Ahora llegaremos a eso y ya verán a qué nos queremos referir. Sin embargo, pues obviamente lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros entendemos, pues es obviamente la posibilidad de tener algo que para la ciencia es todavía imposible de poder explicar, que es el número de personas a nivel mundial que hablan de la posibilidad o la existencia o la seguridad, en muchos casos, de la presencia de personajes que tienen que ver con la parte exterior de nuestra atmósfera, es decir, personajes que vinieran de visita a los sitios, a nuestro planeta desde otros puntos. Y esto, pues obviamente, levanta el año pasado o antepasado, al principio de la pandemia, pues fue, por ejemplo, uno de los temas más notables, porque el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, la parte militar, la Marina, que es una de las encargadas o una de las ramas que tiene mayor cantidad de aviones, liberó una serie de videos muy llamativos de lo que ellos llaman contactos no explicables, que es no, ellos no dicen específicamente que ellos estén viendo luces raras y que sean extraterrestres y marcianitos en el cielo, pero sí hablan en muchos casos de una enorme cantidad de fenómenos que suceden y que los aviones pueden observar a altas velocidades y que pues han generado una enorme duda sobre lo que ellos están viendo. Recuerden que los aviones de guerra, por ejemplo, particularmente, pues son los objetos con mayor velocidad sobre la faz de la Tierra que nosotros conocemos, o por lo menos que los civiles entendemos. Un avión pues puede viajar a 8 o 9 veces la velocidad del sonido, es decir, son velocidades increíblemente fuertes, increíblemente grandes, y estos son los personajes que más dicen o más hablan y más han documentado la presencia de algunos fenómenos difíciles de explicar. Y esto pues ha dado auge últimamente porque pues obviamente no es cualquier persona la que diga que existen esos sucesos, sino es el gobierno de los Estados Unidos, es una de las ramas militares. Por lo tanto, para mucha gente esto es una manera de ver, vamos a decir, realidad en todo este tema. Sin embargo, como les digo, eso es un tema que es propiamente nosotros no tenemos la tecnología, nosotros, el profesor Panda, no tenemos la tecnología para analizar un video de un avión y por lo tanto, pues no podemos decir con seguridad si es, no es o qué está sucediendo en un video. Lo que sí es interesante es hacer notar que hay una serie de fenómenos relacionados con nuestra atmósfera, y ahora iremos a eso, que son increíblemente llamativos y que para la gente llaman mucho la atención y generan muchas dudas. Hoy en día todavía mucha gente, por ejemplo, podemos estar viendo al cielo en un lugar alejado, en un lugar y de repente ver algo que se mueve. Y entonces, pues obviamente dices, ah, caray, pues ¿qué es esto que está sucediendo? Y en general, pues lo que muchas veces estamos viendo, por ponerles un ejemplo, es un satélite que está pasando y que está haciendo algún tipo de refracción de luz y que pues obviamente pues por ese motivo nosotros lo podemos ver a simple vista. Pero no quiere decir que estos sean las únicas explicaciones. Como les decía, no es nuestra chamba entrar en ese detalle, pero es interesante hacer notar que por lo menos algunas instituciones de cierta credibilidad, pues obviamente hablan de la existencia y presencia de fenómenos.
Obviamente ustedes, todos nosotros, algunos lo diremos, otros no lo diremos, pero todos nosotros en algún momento, pues hemos visto alguna luz extraña que te genera una enorme cantidad de dudas, pero pocos de nosotros podríamos decir que hemos visto un marcianito. Por lo tanto, tenemos por ahí todavía ese factor importante que no hemos podido ligar y que pues nosotros no, con seguridad pues no tendremos posibilidades de ligar y que en ciencia pues es además bastante complicado. Pero lo que nosotros estamos tratando de observar en este sentido y con lo que nos llama la atención para irnos acercando a nuestros espacios es pues justamente cómo a partir de la observación del cielo es que se van a dar una enorme cantidad de fenómenos en el mundo prehispánico que pues van a poder ser y que van a ser muy difíciles de explicar incluso para los hombres modernos y altamente salondos que tenemos en nuestro mundo. Y por eso, pues siempre es muy llamativa la visión que tenemos nosotros mismos de nuestro propio espacio, de nuestro propio cielo. Pero ahora regresaremos. Pues obviamente es nuestro personaje cercano, nuestro personaje asociado a estas ideas, y obviamente, pues él desde su trinchera lo que trata de hacer es generar una temática, y esa temática, pues lo que genera es una venta, es un marketing, es un producto, que es en este caso, pues el de ligar a la vida de los alienígenas con la arqueología. Uno podría pensar que estupidez, pero pues obviamente no podemos poner en duda la cantidad de recursos que deben haber obtenido y que se deben recuperar en este tipo de chambas y con este tipo de ideas. ¿Por qué? Pues porque hay un canal de televisión dedicado a eso que le paga por hacer todos estos temas y además pues hay toda una serie de producciones detrás. Ya la realidad pues obviamente piensen que la televisión en general pues es un producto. Ahora los reality shows, pues obviamente nos muestran una importante faceta de la televisión y es que si bien nosotros siempre decimos que estamos viendo algo real, pues siempre hay una especie de magia detrás de esta visión de la televisión y de justamente lo que nos está tratando de decir en estos casos. Sin embargo, yo a este personaje pues lo admiro mucho en ese sentido, porque es un gran comunicador de ideas que su papel es sembrar esas dudas y su papel es generar esas dudas dentro de la población. La de nosotros, los arqueólogos, es decir, no, este personaje está equivocado en esto, esto y esto y esto y esto y esto. Puede que esté equivocado en todo, tendríamos que obviamente ser y ver un programa críticamente y para poder decir si es que en todos los casos es que nos miente o dice algún tipo de barbaridad. Sin embargo, como les digo, ese no es nuestro chamba. Lo que nos parece interesante o lo que nos parece fundamental para este caso es poder entender que existe varios canales de comunicación relacionados con el tema opuesto, es decir, vamos a decir, con el tema falso, si es que queremos ver una no existencia de la relación. Y este es el personaje que lo va a llevar hasta el final. Este es, pues, obviamente un personaje que tiene mucho que ver al respecto con todo esto. Entonces, pues, obviamente, lo que nosotros tratamos es demostrarlo como nuestro antagonista, pero no obviamente como nuestro enemigo. A final de cuentas, pues, gracias a este tipo de programas, pues nosotros podemos también hablar de este tema y acercarlo de una manera, esperamos, pues más clara para el público. ¿Qué sucede? Bueno, que obviamente, como en todos los casos, pues se cae en la exageración pensando en que pues es un producto que vende. Obviamente, pues uno trata de llevarlo al máximo grado de estiramiento para pues que se convierta en un producto que sea, pues vamos a decir, constante y que pueda generar constantemente dinero. Y esto pues obviamente sucede en todos lados. Cualquier persona que se dedique al engaño, como por ejemplo los timadores o algún otro tipo de formas que existen en la calle, pues saben esto. Lo que tú necesitas es generar estas ilusiones lo más largas posibles para que a la gente le parezca más interesante. Pero insisto, estas ideas que pueden estar fundamentadas en algún suceso o no en algún suceso, usualmente lo que van a terminar haciendo es que van a estar más marcadas por un detalle propiamente mítico en relación a lo que sucedió, míticamente falso, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento y el mito del chupacabras en México, pues fue una cosa increíble en la década de los 80s, y pues hasta ahora nadie nos ha mostrado el cadáver del chupacabras ni ha cazado un chupacabras. ¿Qué sucede? Pues que caemos en momentos de histeria colectiva relacionadas con algunos problemas,
Estos pues son fenómenos que la psicología social, por ejemplo, analiza de una manera muy clara cuando existe algún problema o existe alguna noticia importante o algún suceso de gran importancia. Sin embargo, lo que nosotros, insisto, tratamos de llevar o platicar con ustedes es que, bueno, nosotros creemos que este es un tema importante, nosotros creemos que este es un tema interesante porque la gente habla de él. Si la gente no hablara de esto y si uno no fuera a los sitios arqueológicos y escuchara que es un aeropuerto interestelar el sitio arqueológico, pues no sería importante. Pero cuando vas a un sitio arqueológico y lo oyes a varios sitios arqueológicos y oyes la misma historia, pues empieza a ser muy, muy, muy llamativo. Y esto sucede porque nosotros tenemos una grave distorsión, no solamente de la arqueología, yo voy a hablar desde nuestra trinchera, pero de todas las disciplinas de lo que hace o trabaja el ser humano. Por ejemplo, cuando pensamos en un biólogo, pues usualmente pensamos en que es un personaje que él va al campo y le cuenta las patas a los insectos para ver si tiene una nueva especie o tiene una nueva o es una especie ya conocida. Y sin embargo, hay toda una enorme cantidad de personajes que se dedican a la biología en otros niveles y en otros elementos que pueden ser igual de útiles, por ejemplo, la biología molecular, biología evolutiva, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, para nosotros genera un tema muy interesante y lo hemos estado abordando en otros cursos que damos, por ejemplo, con los amigos de Fractal Cine, que hablamos sobre cine y la visión de la arqueología en el cine. Y uno de nuestros capítulos fue muy interesante porque hablábamos sobre un poco la visión de de cómo nos ve el público los arqueólogos y en qué espacios aparecemos los arqueólogos. Y es muy llamativo ver que aparecemos, por ejemplo, solamente estoy usando el caso del cine. No, no hay muchos casos de arqueólogos en el teatro o en otros espacios. Hay algunos en las telenovelas, ya hablaremos de eso si quieren otro día. Pero en el cine, que es uno de los medios de comunicación más amplios de los que tenemos uso hoy en día, pues nos muestran algunas distorsiones que son para los especialistas grotescas, pero para el público hace mucho sentido y entonces se generan confusiones muy, muy, muy llamativas. Por ejemplo, uno de los casos que a mí más me fascina de todo esto es, por ejemplo, la relación tan oscura que existe entre el sitio arqueológico de Teotihuacán y la figura mitológica de los aliens, es decir, de la película Alien de Ridley Scott, y de los personajes relacionados con Predator o con Depredador, como se le llama en español, que es un poco este fotograma de la película Alien contra Depredador que les pongo, donde hay una pirámide prehispánica atrás y se supone en la trama de la película pues que están en una pirámide escondida o una pirámide que está debajo de la Antártida, pero también hay otra pirámide y usan Teotihuacán y por ahí ahora usaremos esa imagen, pero lo que es más interesante, digo, a mí eso no me importaría porque es una película de ficción totalmente y pues no es precisamente una muy buena película. Sin embargo, cuando tú ves esta, que esta película existe, pero vas a la zona arqueológica de Teotihuacán, bajas la pirámide del Sol, bueno, ahora ya no la puedes subir, ¿verdad? Porque ahora desde la pandemia no permiten el acceso, pero pasas por la parte de abajo y en la zona comercial y te encuentras que una de las artesanías que se ven en la zona arqueológica de Teotihuacán como local es el monito de el depredador y el monito de Alien junto con piezas arqueológicas. Y esta es una cosa que a mí me parece fenomenalmente interesante. ¿Por qué? Porque el cine de alguna manera está trascendiendo mucho más de lo que, por ejemplo, podríamos decir los arqueólogos de algún tema. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento académico es muy lento y el conocimiento popular es increíblemente rápido. Miles o millones de personas ven una película al fin de semana que sale y pues los libros de los arqueólogos pues a veces no llegan ni a los 500 ejemplares en el tiraje y no todos se venden, la gran mayoría se los regalamos a nuestros familiares. Entonces se genera un tema de confusión pública muy, muy, muy padre, muy interesante. Por supuesto, a nadie le hace daño el que existan figuras del depredador y figuras de alien como figuras propiamente típicas de la arqueología de Teotihuacán, pero es un fenómeno de verdaderamente increíble. ¿Por qué? Porque sí, hay personas que compran esas artesanías, no sé si pensando en que están cool, que están padres, o de verdad están tratando de hacer una relación con ese pasado que están visitando en las zonas arqueológicas.
A veces necesitaríamos esperar que alguien lo comprara y después irlo a entrevistar, pero pues seguramente que lo intimidaríamos mucho con la pregunta. Pero entonces el cine es un buen ejemplo para poder mostrar cómo es que los arqueólogos pues nos hemos ido deformando y cómo nos deformamos hacia ciertos temas y hacia ciertos espacios muy particulares. Por ejemplo, muchos de ustedes pues igual y reconocen a este personaje, muchos igual y no, pero este es el padre Merry y este es el mero mero petatero de la película del Exorcista. Y es, si lo ven desde el principio y sobre todo en la versión ampliada que existe de la película, pues verán que él desarrolla una serie de excavaciones arqueológicas en Irak y que este es un fotograma de una de esas excavaciones. Lo que es muy interesante es justamente qué es lo que él termina haciendo y qué es lo con lo que la gente se queda en la cabeza que él hizo. Y él excava y recupera una figura que resulta ser una figura demoníaca que existe, en la realidad es un demonio llamado Pazuzu, en Mesopotamia existió, y que tiene unas alas y garras muy aterradoras, y que es el demonio que aparece varias veces durante la película del Exorcista. Es decir, se utilizó un objeto arqueológico para representar el mal. Y entonces el arqueólogo, al principio, que es quien descubre este objeto, pues resulta ser que es el portador del mal, es el portador de estas maldiciones. Y esto es un tema bien interesante porque justamente resulta que nosotros estamos ligados con temas, por algún motivo muy curioso y muy interesante, estamos ligados en el imaginario de la gente con temas que pues nosotros jamás podríamos investigar. Es decir, no hay arqueólogos que se dediquen al horror, al terror. Nos encargamos en nuestros tiempos libres de estudiar todo este tipo de cosas, pero no necesariamente durante nuestras labores particulares, porque, pues, por ejemplo, para los arqueólogos no existe en una cultura la visión del bien y del mal, existe la cultura material que ellos dejan. Sin embargo, las películas, como decimos, pues nos van acercando a esta visión que tenemos de la arqueología que empieza a ser distorsionada gracias a estas figuras de cultura o a otras, como por ejemplo desde el lado muy positivo, pues obviamente el arqueólogo más famoso del mundo es Indiana Jones y justamente él tiene una visión totalmente distinta. Él lo que nos presenta es un mundo donde nosotros nos encargamos de la aventura, nos encargamos de lograr ciertas, encontrar cosas, encontrar tesoros, que es algo, pues que sí, a veces hacemos, pero que nadie de nosotros trabaja para eso propiamente. Y entonces, pues claro, este es uno de los personajes más famosos de la historia del cine y por lo tanto tiene 4 películas, 5 con la que va a salir el próximo año, por si no saben, ahí vayan apartando su tiempo para ver Indiana Jones 5, que viene el año que viene, pero lo que nos vuelve a mostrar es una distorsión propiamente el arqueólogo. Nosotros platicábamos en nuestro curso de cine, pues ningún arqueólogo levantamos un objeto cuando lo encontramos. Siempre tenemos que guardarlas, por ejemplo, las proporciones para poder medir su ubicación, registrarlo, grabarlo, tomar miles de fotografías, tomar videos y eventualmente ya cuando estamos totalmente seguros que hemos registrado su posición, su forma, etcétera, etcétera, procedemos a levantarlo. En películas como Indiana Jones, pues lo que nosotros vemos es propiamente una necesidad por tocar los objetos. Y esto pues también es una grave distorsión de nuestra chamba. Otros, como les decía yo hace un momento, pues por ejemplo son estas visiones del arqueólogo. También cuando vean una película y un personaje con camisa de cuadritos, o es ingeniero o es arqueólogo, ¿eh? No hay de otra. Porque siempre andamos con camisa de cuadritos. Pero este es un fotograma también de la película Alien contra Depredador, donde se supone que los arqueólogos están haciendo exploraciones en Teotihuacán y encuentran una serie de detalles que tienen que ver con culturas antiguas, civilizaciones extrañas, civilizaciones de las que no podemos explicar, materiales que no están ubicados propiamente dentro de las temporalidades que están los objetos que deberían ver normalmente los arqueólogos. Por ejemplo, encontrar metales en Teotihuacán pues sería altamente extraño. Ya verán la próxima cuando hablemos con el tema completo de alienígenas ancestrales en Teotihuacán, pues ya veremos que hablaremos de ese tema de los metales, pero a lo que voy es que lo que vamos a ver en nosotros es una representación de este pasado y cómo
gracias a nosotros, de alguna manera van a suceder cosas inexplicables. En el caso del exorcista, pues es la aparición de un demonio, la aparición del mal y cómo puede ir a tomar a una chica. Y en este otro caso, pues es la aparición de dos seres extraterrestres que vienen a echar pachanga y pelea al planeta Tierra. Y sin embargo, para nosotros, como les digo, de alguna manera extraña, esto toma sentido porque, pues porque no todos somos arqueólogos, no todos somos otra disciplina, ¿eh? No quiero decir que los arqueólogos seamos especiales, pero el punto es que nosotros estamos muy cerca de lo que llamamos el mundo de lo inexplicable. Y ese mundo de lo inexplicable puede ser, por ejemplo, el terror, puede ser el viaje al pasado o, en este caso, el contacto con otras civilizaciones. Y eso genera, insisto, dos temas que son todavía más entretenidos, que es justamente cómo es que ligamos o acercamos nuestro pasado con una situación totalmente fuera de lo normal, que sería la posible o no presencia. Y esto, presencia de extraterrestres, y esto tiene que ver mucho con, insisto, la cultura popular, la forma en la que las eh, diversas formas de cultura se han ido representando y han ido hablando pues de la arqueología y esta relación de la arqueología con los alienígenas, pero la realidad pues usualmente es que tiene que ver con temas muchísimo, muchísimo más mundanos, aunque en muchos casos sí fundamentados y basados, por ejemplo, con el caso del espacio. Y esa es una de las, yo creo, una de las metáforas más interesantes. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que hizo el hombre en el pasado con mayor cuidado, con mayor, vamos a decir, sentido hacia el futuro, fue propiamente la observación del espacio. Y justamente esa observación del espacio lo hizo conocer una enorme cantidad de fenómenos a lo largo del tiempo que lo ayudaron de una manera significativa a su propio desarrollo. ¿Por qué? Porque piensen, por ejemplo, lo que tiene el hombre o el hombre prehistórico en ese momento, por ejemplo, cuando todavía éramos entre simios y el cambio a los seres humanos, esos millones de años, pocos millones de años, pero algunos par de millones de años en los que estuvimos haciendo diferentes procesos evolutivos para pasar desde un pequeño australopitécido hasta pues un hombre de Cromañón, un Neandertal o un Homo sapiens sapiens ya propiamente pues desarrollado muy parecido a nosotros, esperamos, o eso queremos creer, que somos Homo sapiens sapiens y que no somos un poco más burros que el Homo sapiens sapiens, pero a lo que voy es que en estos últimos miles de años de este proceso evolutivo, el cerebro del ser humano creció de una manera exponencialmente grande y esa forma de crecer, el crecimiento del cerebro, le permitió que sus observaciones cotidianas se fueran generando en un conocimiento muchísimo más profundo. Y entonces, buena parte, que ese es un fenómeno muy interesante, pero buena parte del principio u origen de las ciencias está fundamentado propiamente en la observación del espacio, en la observación del cielo. Si no, no podríamos explicar fenómenos como, en el caso de Mesoamérica, que tengamos culturas como la maya que tienen unos ciclos de observación de el Sol, la propia Tierra, la Luna, Venus, e incluso cuentas relacionadas con la observación de la Vía Láctea, que es una observación todavía más compleja relacionada con cómo es que un astro o una luz da vuelta alrededor del planeta. Entender la Vía Láctea, por ejemplo, o entender el concepto de la galaxia y que nosotros somos parte de eso, pues requiere de una observación bastante más profunda y de no una serie de conocimientos matemáticos, sino de procesos filosóficos de entendimiento relacionados con lo que están tratando de observar, es decir, luces en el cielo propiamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Venus, si ustedes se levantan muy temprano y ven el amanecer en la Ciudad de México o en muchas otras, en general en el hemisferio norte así sucede, lo que ustedes van a ver, por ejemplo, muchas veces es que durante el verano el sol sale y hay una pequeña estrella, un pequeño puntito luminoso, usualmente asociado con la parte baja o en algunas otras partes del sol, dependiendo de la época del año. Y este es pues porque en muchas partes del hemisferio norte la aparición del Sol está relacionada visualmente con la aparición de Venus.
Y entonces, por ejemplo, los mayas y los toltecas y varias otras culturas mesoamericanas hicieron de Venus una deidad, hicieron de Venus un personaje propiamente terrestre dentro de sus pensamientos e incluso de algunas deidades relacionadas con este planeta. Entonces, la observación del espacio, obviamente que es una tarea cotidiana para el ser humano. Una cosa es además de noche y otra cosa es propiamente además en el día. En el día, si ustedes lo piensan, el sol proporciona una enorme cantidad de detalles muy específicos que nos hacen que nosotros podamos entender cuál es su paso. Y si nosotros nos dedicamos a observar el sol durante 365 días, o tal vez más fácilmente durante 2 años, 700 días aproximadamente, nos vamos a dar cuenta inmediatamente de que es un ciclo. El sol pasa por puntos muy específicos de nuestro paisaje durante días muy específicos, y esto es, por ejemplo, otra observación astronómica. Sin embargo, es una observación astronómica que era muchísimo más útil porque, por ejemplo, esa permitió que la gente desarrollara el calendario, que es fundamental para la alimentación. El calendario de los pueblos prehispánicos estaba fundamentado en los ciclos de las lluvias. ¿Por qué? Pues porque en esta zona del planeta la lluvia es un elemento fundamental para poder que todos coman o que todos se mueran de hambre. Y este es un detalle pues bastante interesante. Sin embargo, cuando nosotros a veces nos ponemos a explicarnos o queremos explicar, por ejemplo, cómo saben los pueblos prehispánicos cuándo cultivar, cuándo cosechar, cuándo levantar, pues todo esto está grabado históricamente en diferentes fechas, en diferentes momentos, pero también obviamente en la memoria de la gente. ¿Qué es lo que sucede y cómo es que los seres humanos entendemos que ya es hora de sembrar el maíz? Pues porque justamente vemos una luz en el cielo, que es el sol, salir por ciertos lugares representativos que nosotros ya tenemos marcados, y cuando, por ejemplo, sale el sol en cierto punto, tú dices, ah, pues es el 21 de marzo, es más o menos el inicio de la temporada eh, de de agricultura, y esta termina pues cuando las lluvias terminan, que es el momento de la recuperación de un astro, solamente que pues obviamente es un astro muchísimo más evidente como es el propio Sol. Sin embargo, este es, digamos, el núcleo importante por el cual también existe una importante relación entre todos estos temas y la visión de cómo es que esta información fue transmitida a los seres humanos. Y aquí pues hay un tema que es bastante interesante, que es pues cómo es que nosotros lo hacemos, pues como les digo, no es difícil, el problema es ser metódico. Si ustedes van a cualquier lugar vacío, un lugar, digamos, elevado en una montaña, y deciden que quieren registrar el paso del sol, pues obviamente lo que ustedes van a tener que hacer es tomar con algún aparato o con alguna medición, puede ser manual, pero de muchas maneras, pueden ver a qué hora, en qué lugares se está metiendo el sol. Y entonces, como les digo, después de un rato se van a dar cuenta que en el horizonte el sol se va moviendo y después se va regresando, que es cuando llega, por ejemplo, al equinoccio de verano o perdón, al equinoccio de primavera o al solsticio de verano. Es decir, el sol nos marca claramente esta presencia o esta, vamos a decirlo vulgarmente, esta luz en el cielo, nos enseña específicamente, por ejemplo, cuándo debemos sembrar. Y esto, si ustedes se ponen a ver, pues tiene mucho que ver, es como si nosotros lo tratáramos de ver desde, es como si nos estuvieran entregando o se nos estuviera entregando una información muy valiosa. Y esa información es propiamente basada en la observación durante, imagínense, años y años y años y años. Es decir, para un agricultor, pues es muy evidente dónde va a estar el sol, en qué parte del año. ¿Por qué? Porque de eso vive. Eso es una forma de notarlo. Sin embargo, para el resto de las personas, ese conocimiento nos parece muy mitológico, por ejemplo, para los que vivimos en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a ver el sol, estamos acostumbrados a ver edificios, a ver cemento, a ver casas, y entonces vamos perdiendo ciertas nociones de lo que sucede alrededor de nosotros. Pero esto es bastante interesante porque nos va generando una visión de cómo es que los seres humanos estamos literalmente asociados con el cielo. Por lo tanto, los fenómenos que suceden en el cielo no son muy cercanos por ese motivo, porque nuestra actividad importante se supone que sucede en el cielo. Y obviamente cuando tú ves algo que no es el sol,
o la luna, que son astros regulares, astros que ves todos los días, astros que ves prácticamente diario, pues justamente cuando sucede un fenómeno extraño es cuando empezamos a levantarnos estas preguntas extrañas que tienen que ver con, pues, ¿y esto quién lo hizo? ¿Esto cómo está formado? Y en muchos casos, pues, ¿y esto quién lo hizo? Y ahí es donde, pues, nos entran algunas dudas, algunos detalles que aquí, pues, trataremos de platicarles un poco. El tema, creo yo, que es más recurrente dentro de las zonas arqueológicas es obviamente el de el contacto, que esos son lugares de contacto con los seres extraterrestres. Y esto siempre ha sido pues muy curioso o muy llamativo, porque los sitios arqueológicos son particularmente lugares muy visitados y muy poblados. Por ejemplo, los sitios arqueológicos, para ustedes que sepan, los sitios arqueológicos prácticamente todos cuentan con varios veladores nocturnos, porque pues obviamente adentro de cada uno de estos sitios arqueológicos pues están todavía guardados muchos tesoros que nosotros... Sin embargo, como les digo, es muy llamativo poderse dar cuenta de que hay una relación muy interesante entre por qué los sitios arqueológicos estarían relacionados con esta presencia de alienígenas o por qué los llamamos en muchos casos, insisto, nos acaba de pasar en la zona maya que escuchamos prácticamente esta misma historia que hemos oído en Teotihuacán de cómo es que es un aeropuerto interestelar, porque pues obviamente la gente observa una enorme avenida que es la que llega hasta las pirámides, que es la Calzada de los Muertos, y esta avenida, si nosotros la proyectáramos, por ejemplo, pues se parecería en cuanto a su tamaño y a sus dimensiones, por ejemplo, con la pista de un aeropuerto, pero esto no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, de hecho, pues obviamente los que hayan ido a Teotihuacán recordarán que la Calzada de los Muertos es un espacio que tiene subidas y bajadas, es decir, encapsula en muchos espacios para poder ir comiéndose las alturas, eh, genera digamos, es más bien un problema, resuelven un problema de nivelación de los espacios dentro de la ciudad de Teotihuacán. Sin embargo, pues una de las historias que más se escucha, que más tienen conocimiento, y esto justamente tiene que ver con una idea, pues, muy ochentera, muy setentera en realidad, pero que todavía hacia la década de los 80 tenía eh, bastante pegue, y algunos de ustedes por ahí se acordarán, porque voy a incluso a mentar al personaje que es en parte culpable de la idea de cómo las pirámides de Teotihuacán y en general las pirámides de México son generadoras de energía. Y esto pues obviamente fue ligado muy rápidamente con la gente que se dedicaba al fenómeno ovni, al fenómeno de los extraterrestres, con obviamente pues estos puntos de energía tienen que ser forzosamente por algún motivo ligados con la presencia extraterrestre. La verdad es que este es un fenómeno que tiene que ver con otro tema cultural, que es la llegada en la década de los 70 de una nueva forma de hacer cultura que se llamó el New Age, o le llamaban el New Age, y que propiamente de lo que buscaba o lo que intentaba de alguna manera es retomar algunos aspectos del mundo oriental, particularmente relacionados con el balance, con el equilibrio, y entonces pues se pensaba a partir de esta idea que varios puntos del planeta pues tendrían mayor o menor energía y esta energía pues se transmitiría entre los seres humanos. Obviamente cuando esta historia la escucha algún físico o algún ingeniero les da el patatús y se quieren morir, porque pues obviamente la transmisión de energía requiere de muchísimas otras características especiales. Sin embargo, pues este es un tema que se hizo muy famoso, incluso en México, si ustedes ven por ahí algunos en la década, bueno, en más o menos 84, 85, ven algunos programas relacionados con la música llamados, por ejemplo, Siempre en Domingo, verán como el personaje principal del programa, un tal Raúl Velasco, incitaba fuertemente a la gente a que fuera a cargarse de energía a las pirámides, y este fenómeno pues sí generó que en algunos casos hubieran en Teotihuacán el día 21 de marzo, el día del solsticio del equinoccio de primavera, pues en algunos casos llegó a reunir 300 o 400 mil personas en un mismo día. Es decir, la zona arqueológica se encontraba totalmente repleta de gente
vestida de blanco que iba a cargarse de energía. Y muchos de estos espacios también fueron apropiados por las personas que se encargaban del fenómeno ovni y que de alguna manera hablaban pues de que estos puntos de energía de alguna manera también eran reconocidos por los extraterrestres. Es decir, de alguna manera ligaban esta idea de que en los sitios arqueológicos se ven cosas extrañas con la presencia de focos de energía. Los que hayan visto el programa de Teotihuacán de alienígenas ancestrales, pues por ahí verán que hay una idea muy parecida que tiene que ver con eso y que incluso se justifica con un material arqueológico llamado mica, de lo que en este momento no platicaremos mucho, pero justamente lo que se trata de ver o lo que se trata de buscar es que en efecto esto es un lugar cargado de energía. Bueno, lo que no dicen o lo que nunca nos platican es que este sitio arqueológico ha sido recorrido por pues, algunos de los más importantes investigadores de nuestro país y de otros países y que se han hecho una enorme cantidad de estudios relacionados con el piso, con la resistencia eléctrica del piso, con la resistencia magnética de los pisos, de los suelos de la ciudad de Teotihuacán, y la verdad es que nadie ha encontrado nada que sea raro, es decir, que no explique la presencia de decenas de miles de personas que vivieron en esta ciudad entre los años 100 y 500 aproximadamente de nuestra era. ¿Qué sucede? Pues que nosotros lo que estamos viendo es otra vez como fenómenos que tienen que ver con otras causas, como en este caso otra vez la energía o el movimiento New Age, es decir, todavía hay muchísima gente que sigue encandilada con estas prácticas, que son pues prácticas culturales que nosotros hoy en día llamaríamos vulgarmente supercherías, pero que tienen alguna forma de, pues, fundamento en específico detrás de ellas, pero pues que no siempre es un fundamento científico puro, sino que muchas veces es un fundamento científico que está de alguna manera torcido por ahí. El hecho es que, por ejemplo, nosotros lo que sabemos es que los constructores de Teotihuacán eran personajes muy, muy particulares, muy especiales y con una capacidad de organizar el espacio muy, muy especial. Porque, solo por ponerles un ejemplo, cuando ustedes están entrando al sitio arqueológico desde la parte central del sitio, es decir, lo que llamamos vulgarmente la puerta 1, es decir, la entrada donde llegan los camiones, y ustedes ven hacia la pirámide de la Luna, van a ver una imagen muy parecida a esta, y es que en la parte de atrás de la pirámide hay una montaña gigantesca que de hecho es un volcán de los más altos de la Cuenca de México, es decir, es una montaña de más de 4,000 metros de altura y que se encuentra específicamente al norte de la zona arqueológica de Teotihuacán, es decir, la sierra de alguna manera. Y en la parte de abajo uno ve pues pequeñita la pirámide. Sin embargo, cuando uno empieza a caminar hacia la pirámide y se para aquí abajito, el efecto visual es que la montaña de atrás desaparece y lo único que tú ves es la pirámide. Es decir, es una forma de transformar la pirámide en un cerro y el cerro en una pirámide. Es un efecto visual, pero justamente estos son los efectos, vamos a llamar mágicos, que se está buscando en uno de estos espacios y que generan pues digamos, una serie de curiosidades a los arqueólogos muy interesantes, pero que para el público muchas veces termina siendo una explicación de corte inexplicable, es decir, una explicación que tiene que ver más con lo llamaríamos vulgarmente metafísico que con la realidad, con la visual particular de poder construir y esto que quiere decir, obviamente, pues que los teotihuacanos manejaban perfectamente bien la perspectiva en cuanto a la visión de un punto relacionado con una montaña que se encuentra muchos kilómetros atrás. No muchos, pero vaya, algunos kilómetros atrás, es decir, no están pegados. Sin embargo, se generan estos efectos visuales. La gente cuando los observa dice, esto es de otro planeta, esto es algo súper inteligente y entonces pues obviamente le queremos atribuir una enorme cantidad de capacidades que no tienen relación. Esto se pudo hacer y esto se generó porque este edificio es el más importante de la ciudad de Teotihuacán, la pirámide de la Luna, no la pirámide del Sol, que es la más grande, sino la pirámide de la Luna es el edificio más importante porque justamente cierra la calzada de los muertos. La calzada de los muertos corre hacia el sur más de 3 kilómetros, es decir, la calle siempre va abierta hacia el sur, pero en la parte norte está totalmente cerrada por esta pirámide y ya la hemos excavado y hemos encontrado algunas cosas muy, muy padres y muy interesantes.
por supuesto, todas muy terrícolas y muy terrenales, como animales, sacrificados humanos, etcétera, etcétera. Esto, insisto, nos genera siempre estos detalles. Cuando vemos algo que es particularmente especial, usualmente queremos generarle una explicación muchísimo más profunda de lo que en realidad sucede. Piensen que hay un principio llamado la navaja de Ockham, que es específicamente dice que las explicaciones más sencillas usualmente son las más correctas. Sin embargo, los arqueólogos vemos, buscamos y generamos respuestas que son muchísimo más complejas. Insisto, ¿por qué? Se los decía hace rato. Porque, por ejemplo, ahora les pongo un ejemplo, todos o muchos de ustedes van a entender con mucha rapidez, que es esta la zona arqueológica de Tikal. Tikal es el sitio arqueológico tal vez más grande del norte de Guatemala y tal es el sitio arqueológico maya más grande de todo el tiempo, de toda la historia del pueblo maya. Está en el Petén, es uno de los grandes competidores de Calakmul en el norte, ya en el territorio mexicano. Pero Tikal, curiosamente, es muy poco conocida a nivel arqueológico, es muy poco conocida a nivel histórico, es conocida de alguna manera a nivel eh, turístico. Mucha gente, básicamente casi toda la gente que va a la zona, pues es el punto de visita más importante. Pero hay un grupo gigantesco de gente que lo tiene muy bien identificado. ¿Por qué? Pues porque justamente es, por ejemplo, uno de los sitios que se utilizó para la grabación de el famoso episodio 4, que para los viejitos es la primera película de Star Wars y fue utilizada como una de las locaciones. ¿Qué sucede entonces? Que nosotros una de las primeras imágenes que vamos a tener de este sitio arqueológico, pues es, yo de hecho la primera vez que vi el sitio arqueológico de Tikal, pues fue con naves espaciales aterrizando, porque era parte del discurso cinematográfico de Star Wars de George Lucas en 1978. Esto, insisto, pues nos genera una especie de metáfora muy interesante. ¿Por qué? Porque es como nosotros estamos viendo a los sitios arqueológicos. Son tan espectaculares, son tan fuera de lo normal, que creemos que son propios de otros mundos. Y eso a mí me parece algo muy interesante, pero que nosotros no hemos sabido explicar de una manera satisfactoria y de una manera que nos ayude a mejorar la visión de los sitios, mejorar la visión de la arqueología. Les hemos dejado buena parte del peso de estas discusiones a las personas que tienen un nivel de discusión menos científico o lo que popularmente llamarían mis colegas los charlatanes. Sin embargo, por eso creemos nosotros que es importante subirnos un poco al tren, porque nosotros lo único que podemos hacer es desmentir las cosas que sabemos que podemos desmentir y las otras pues dejarlas a la investigación futura, que es lo que nosotros pues ya veríamos un poco más adelante. Pero entonces, como les digo, pues los lugares van generando todas estas especies, esta especie de mitología. Les pongo ahora el ejemplo de el edificio del castillo en Chichen Itza, donde pues el sol el día del 21 de marzo y también el 21 de septiembre, porque el sol vuelve a pasar por el mismo lugar, como platicábamos hace un ratito, hace que en esta escalera parezca que va bajando una serpiente conforme el sol se va metiendo, pues va desapareciendo una serpiente que pareciera meterse a la tierra, es decir, baja desde el templo hasta la tierra y se mete en la tierra, lo cual es una, pues de la serpiente muy, muy común en todo el mundo mesoamericano. Pero por lo que a nosotros nos llama mucho la atención, o insisto, nos parece interesante, es porque todos estos son esos edificios que le han parecido a la gente significativamente especiales o significativamente extraños, como para poder relacionarlos con lo inexplicable y con pues, lo fuera de nuestro planeta, lo cual, pues para nosotros los arqueólogos es muy llamativo. Mucha gente algún día me decía, bueno, es que si esto no fuera construido por los extraterrestres, ¿por qué nosotros no volvemos a construir el castillo de Chichen Itza? Pues porque lleva muchísimo tiempo y porque, aunque ustedes no lo crean en general, básicamente toda esta estructura no tiene interior, simplemente tiene alguna pequeña cámara, pero es un volumen, por ejemplo, la pirámide del Sol es un volumen de 1 millón de metros cúbicos de tierra, 1 millón. Se tardaron aproximadamente de 100 a 120 años en construirla,
para subir ese 1.000.000 de metros cúbicos de tierra, y el interior del edificio no tiene, hasta donde nosotros sabemos en este momento, absolutamente nada. Es decir, es un gasto arquitectónico y un gasto energético gigantesco, pero era la forma más propia de mostrar la fuerza y mostrar el crecimiento dentro de las sociedades prehispánicas. Mientras más grandes fueran los edificios, más grande era el señor, más grande era la cultura, más grande era el pueblo que los tenía. Y esto pues obviamente tiene una relación interesante. ¿Por qué nosotros no? Pues hoy en día, si ustedes me preguntan, la técnica constructiva de todos los edificios mesoamericanos es relativamente muy sencilla. Son, en la gran mayoría de los casos, son acumulaciones muy ordenadas, pero de tierra y piedras. Por lo tanto, no representa una, vamos a decir, un reto arquitectónico de que sea digno de un personaje que tenga que venir de otro planeta a solucionárnoslo. El tema es que justamente como nosotros lo vemos y es único, como este edificio, pues nos parece espectacular y nos parece sacado de otro planeta. Sin embargo, esta es propiamente la capacidad que teníamos, imaginen la que tenemos hoy en día, cuando esta es la capacidad que tenían los personajes de la península de Yucatán en el sitio de Chichén Itzá alrededor del año 1300, 1200 de nuestra era, sin conocer el metal, sin tener herramientas y sin tener animales de carga. Eso lo hace verdaderamente interesante. Si ustedes van a Europa, pues en las primeras etapas de su crecimiento y de su desarrollo, pues ustedes no van a ver elementos arquitectónicos tan grandes ni tan ostentosos de ninguna forma. Las construcciones y los elementos eran de otra forma, y de todas maneras también los tenemos mitificados, como en el caso propiamente del sitio de Stonehenge, que es uno de los sitios más relacionados con el fenómeno ovni que existen en todo el planeta, y es de los más estudiados y de los que mejor conocemos en toda nuestra historia. Finalmente, lo que yo quiero hoy platicar con ustedes y acercarlos es un poco a estos mitos y a estas realidades donde nosotros vamos a ver un poquito casos específicos, uno que es tal vez el más famoso, pero ¿por qué es que nos relacionamos? ¿Por qué nos topamos? ¿Por qué nos encontramos los arqueólogos y la arqueología relacionada con el mundo de los extraterrestres cuando esto pareciera que es, pues propiamente podría ser, por ejemplo, algo que le tuviera que pasar nada más al literato, por ejemplo, que es el único que escribe sobre lo desconocido, por ejemplo, o el filósofo? No, nos pasa a nosotros porque, como les digo, tenemos una extraña relación entre el pasado y el futuro, pero que está fundamentada realmente en lo inexplicable, en lo desconocido. Y en eso sí somos los maestros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que remover toneladas de tierra para poder sacar algo. Y eso ya lo hace de alguna manera una tarea muy, muy, muy particular. Sin embargo, hoy en día, pues nosotros estamos, esto pues va a generar obviamente que se ideen mayores teorías de la conspiración detrás de todo esto. Por ejemplo, esta es una foto de cómo nosotros hubiéramos trabajado o trabajábamos antes los sitios. Una fotografía aérea, una fotografía tomada por un avión que nos mostrara, por ejemplo, estos son campos de cultivo en el área maya. Esto es muy difícil de ver cuando uno está en la tierra, porque lo único que ve uno es selva, 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 selva. Sin embargo, cuando ve extensas áreas de terreno dentro de la selva maya, dentro del Petén y dentro de algunas otras áreas al norte de Yucatán, pues encontramos numerosos campos de estos de la agricultura. Y sin embargo, si uno lo ve desde arriba, pues parecieran que son estructuras extrañas. Sin embargo, pues estos no son campos ni lugares para que la gente viva, sino para que la gente produzca alimentos. Que eso es un terreno y entonces generan pues espacios que nosotros no podemos explicar, y ahí es donde se nos cuela todo mundo, en los espacios donde nosotros no podemos terminar de explicar. Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo se hablaba mucho de una relación muy extraña, por ejemplo, entre el sitio de Tikal y el sitio de Teotihuacán. Y sin embargo, pues hoy, gracias a la tecnología, gracias a una tecnología muy particular que se llama el LiDAR, que es la visión satelital de los sitios, y esta tecnología nos ayuda a ver incluso por debajo de las copas de los árboles, es decir, tiene la sensibilidad de permitirnos estas capacidades, pues nos enseña los sitios arqueológicos antes de excavarlos. Por ejemplo, esta es una estructura
que se encuentra en la parte sur de Tikal, del centro de Tikal, de los edificios como el que les acabo de enseñar, que estuvo en la película de Star Wars. Pues muy al sur, muy cerca, se encuentra este complejo y no lo hemos excavado, es un complejo cuadrado, es lo único que sabemos, aquí lo podemos ver en el LiDAR, es la información que tenemos, pero aquí los arqueólogos ya se han dado la tarea de colocarle un edificio teotihuacano en sí, que se llama la Ciudadela, y esto nos presenta una teoría muy interesante porque existen informaciones de que los teotihuacanos conquistaron Tikal hacia el año 370 de nuestra era, y posiblemente también hayan construido diversos edificios y diversas estructuras relacionadas con su presencia en esta zona. Sin embargo, como no la hemos excavado, como no sabemos todavía con exactitud, pues todas estas caen dentro de las teorías locas. Hoy en día, muchos arqueólogos todavía dudan muy fuertemente de la posibilidad de que Teotihuacán haya tenido la capacidad de llegar hasta la zona maya y de conquistar algunas ciudades en la zona maya. Sin embargo, bueno, poco a poco vamos haciendo más arqueología, haciendo mayores excavaciones, mayores estudios, y podemos ir limpiando todas estas dudas. Sin embargo, al mismo tiempo que generamos estas informaciones, pues generan muchas otras dudas. Por ejemplo, ¿qué hacen los teotihuacanos en Tikal cuando hay más de 1000 kilómetros de distancia entre uno de estos sitios y no había un control territorial específico por parte de los teotihuacanos de todo el espacio hasta llegar a Tikal? ¿Qué sucede? Bueno, pues es algo que todavía tenemos que explicar. Sin embargo, por ahí ya hay explicaciones muy extrañas que tienen que ver con personajes de otras dimensiones y de otros planetas que ayudaron a los teotihuacanos a poderse establecer en Tikal. Bueno, esto, como les digo, pues mientras no nos presenten un dato duro relacionado con esto, pues no podemos creerlo, no podemos tomarlo. Entonces, pues nos tenemos que ir desde el enfoque práctico de la arqueología, es decir, tratar de investigar y tratar de entender por qué es que estos fenómenos están sucediendo. Sin embargo, en el arte mesoamericano, pues vamos a encontrar muchas cosas que no podemos explicar y de ahí es de donde nos agarran de nuestro pie flaco, pero pues como ustedes podrán ver, hay cosas que son muy difíciles de explicar. Por ejemplo, este es uno de los cuartos de Bonampak, donde se encuentran los murales de Bonampak, y es uno de los personajes, es uno de los imágenes, pues digamos, más interesantes de toda esta gama de murales, que son de los más bonitos del mundo mesoamericano. Y sin embargo, nos encontramos con estos personajes que están pues vestidos entre de jaiba y entre de otra cosa, un insecto, pero pues obviamente uno puede buscar en la literatura y de repente encontrarse que pues están hablando de seres sobrenaturales o seres extraterrestres. Y entonces, bueno, obviamente aquí tenemos que hacer otra vez una extensión. Nosotros no sabemos exactamente qué es lo que están representando. Por ejemplo, estos personajes, bueno, son un poco más, parecieran estar representando una rana y un sapo, y estos parecieran estar representando algún insecto o algún artrópodo por las pinzas, pudieran ser las pinzas de un cangrejo, pero bueno, es difícil. ¿Por qué? Pues porque esto evidentemente es un ser imaginario. ¿Cómo vamos a ser nosotros y cómo vamos a poder explicar a un ser imaginario? Pues solamente lo podemos explicar en su propia dimensión, es decir, tiene brazos de tenazas. ¿Por qué? Bueno, pues no nos vamos nosotros ahorita a detener en qué, vamos a poderlo explicar. Tiene especie de antenas, pero también parecen plantas. Tiene pues son una especie de colmillos que le salen de la parte superior de la boca. Pero sin embargo, el punto es que es un personaje difícil de entender. Y muchas veces, cuando nosotros decimos, este es un personaje que no reconocemos, porque en arqueología hay muchas cosas que no sabemos, pues mucha gente es justamente el espacio que toma para decir, pues claro, esto no se puede explicar, porque evidentemente es un personaje que viene de otro lugar y que está haciendo algún tipo de actividades. Sin embargo, bueno, muchas veces, como les digo, nosotros no tenemos las soluciones porque los arqueólogos vamos encontrando partes muy pequeñas, a veces son más grandes, pero piezas pequeñas de un rompecabezas. Y hacer que embonen todas es muy difícil. Y, como se diría vulgarmente, pues lo que no podemos hacer es que embone a fuerzas o embone a huevo, porque entonces nosotros estaríamos falseando
somos los que debemos mantener la línea científica relacionada con lo que estamos estudiando. Por lo tanto, ustedes van a encontrar que muchos arqueólogos su frase favorita es ritual o desconocemos, es decir, no tenemos ni idea. Gustaría, pero esto es pues porque nuestra realidad está fragmentada. Si ustedes van y conocen, les explico, por ejemplo, que Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más conocidos de México, ustedes estarán de acuerdo. Sin embargo, si les digo que hemos excavado menos del 5% de Teotihuacán, pues seguramente dirán, ah, caray. Es decir, no conocemos absolutamente nada de Teotihuacán. Nos falta excavar el 95% de la ciudad y para que eso suceda, pues van a pasar décadas, si no es que siglos. Pero claro, obviamente, mientras más cosas extrañas vemos, mientras más seres fabulosos vemos dentro de la iconografía mesoamericana, pues más surgen dudas, más surgen detalles, más surgen preguntas. Pero esto, pues nosotros tenemos que recordar que vivimos en un país que tiene una historia mitológica, que tenemos numerosas culturas dentro de nuestro país. Por ejemplo, hoy en día reconocemos hasta 53 grupos étnicos con un idioma particular, y esto quiere decir que por lo menos hoy en día encontramos 53 grupos que creen que las cosas son increíblemente diferentes a los otros 52 grupos. ¿Qué quiere decir? Pues que cada uno de nosotros tratamos de imponer nuestra lógica. Si ustedes se ponen a pensar, pues hoy en día nuestra lógica es, o nuestra dinámica de alguna manera, pues tiene que ver con la forma judeocristiana de organización, tiene que ver con la forma eh, franco-hispana de organización administrativa, organización de la ley, es decir, todo tiene de alguna manera una visión pues histórica particular relacionada con el momento que estamos habitando. Sin embargo, hoy en día todavía hay cosas que nosotros usualmente no podemos explicar y que vamos convirtiendo en mitología pura. Por ejemplo, pues cuando se encontraron las cabezas colosales olmecas, pues nadie podía explicar que estas piedras pudieran haber sido movidas, talladas y subidas, en este caso, en el caso de San Lorenzo, a una gran plataforma. Es decir, esas piedras las subieron a una gran montaña que también es artificial. Obviamente la montaña se dieron cuenta que era artificial muchos años después que las cabezas olmecas, porque era muy grande. Pues uno cuando se sube a una montaña no piensa si es, siempre piensa que es natural, pero algunas veces las plataformas arqueológicas son tan grandes que terminan pareciendo montañas, y ese es el caso, por ejemplo, de San Lorenzo. Y pues las explicaciones originales relacionadas con cómo pudieron haber subido estas piedras al sitio arqueológico, pues rayaban muchísimo más en las explicaciones sobrenaturales que en la realidad. Hoy en día, pues tenemos claridad de que debieron haber usado balsas para sacar las piedras y grandes piedras a los sitios arqueológicos, pero donde desconocemos totalmente es cómo es que las pudieron mover ya directamente sobre los sitios arqueológicos, es decir, arrastrándolas o moviéndolas a través de maderos. Todavía no podemos resolver esa cuestión. Sin embargo, desde que sabemos y conocemos de la existencia de las cabezas olmecas, pues las hemos relacionado en muchos casos con temas, no solo con los alienígenas, que no tienen nada que ver, sino, por ejemplo, les cuento como detalle particular, que durante muchos años todavía cuando yo fui a estudiar a la década de los 90 en la universidad, pues todavía se hablaba de alguna manera del posible origen africano de la cultura olmeca. ¿Por qué? Pues porque la gente veía que la nariz achatada y los labios gruesos de las figuras olmecas eran un detalle que pues podría ser más cercano a las culturas africanas que a cualquier otra cultura americana. Eso era pues porque la cultura olmeca pues es de las primeras culturas que desarrollaron, de las culturas más viejas que desarrollaron estas formas de eh, estas formas artísticas de poder representar a los seres humanos, y hoy en día, pues 30 años representan a gobernantes, es decir, que son personajes de alta élite y que por eso están representando monumentos con sus rostros. Sin embargo, insisto, es muy curioso ver que todavía hasta hace algunos años se debatía, por ejemplo, el origen africano, que hoy en día sería exactamente igual de loco que pensar en el origen extraterrestre de las cosas. No sé si me explico. Es decir, las cosas a veces cuando no sabemos qué origen tiene, pues le podemos colgar cualquier santo. Y colgándoles cualquier santo, pues generamos mucha
generamos mucha distorsión alrededor de todos estos objetos, alrededor de todas estas culturas. Y eso creo yo que, sobre todo para el público que tiene poca información, pues genera una serie de dudas muy, muy, muy importantes. No vamos más lejos con elementos cuando son más grandes, por ejemplo, pues todavía es más llamativo y todavía pareciera la tarea más compleja. Esta es la cabeza colosal de La Cobata, una ranchería de Veracruz, y esta es una cabeza colosal que es más o menos del tamaño de 3 veces esta. Es decir, es la cabeza colosal más grande que existe y también, pues al ser extraña, pues la gente se pregunta por qué es más grande, si es que representa, porque pues obviamente el rostro de este personaje es pues diferente porque es otra piedra, porque es más grande. Entonces, pues también la gente se pregunta si este no es un personaje que tenga que ver con otra cultura, con otros lugares o incluso con otras dimensiones. Es muy llamativa la historia de cada una de estas piezas y poder ver cómo, insisto, cuando no sabemos la explicación de algo, le otorgamos propiedades superiores. En este caso, creemos muchas veces que esta propiedad superior es pensar que fueron elaboradas por otras culturas que no tienen nada que ver con la humana. Es muy llamativo. Sin embargo, como les digo, pues hay objetos muy particulares que tienen pues historias netamente específicas y que, aunque son totalmente raros, como este que le llamamos la gallina loca, que es una pieza que proviene de Teotihuacán, es muy extraña, pero pues parece ser la obra propiamente de un artesano con acceso a todos los productos de lujo en la ciudad de Teotihuacán. Sin embargo, como no hay ningún ave que se parezca específica y físicamente a esta en el mundo mesoamericano ni en Teotihuacán, pues se ha llegado a explicar y se han llegado a platicar sobre muy diversos orígenes y muy diversos detalles relacionados con estos elementos. Sin embargo, como les digo, cuando nosotros vemos algo raro, se le otorgan propiedades específicas o propiedades especiales, y este es el caso de muchos objetos del mundo mesoamericano. Por supuesto, nuestro principal promotor de toda esta historia, de todas estas investigaciones y de todas estas historias, pues es un personaje que, al igual que el del History Channel, que nuestro amigo de Alienígenas Ancestrales, pues aunque nos parezca difícil pensarlo, él tiene que vivir y tiene que comer de algo. Y él ha generado durante muchos años una cultura alrededor de todo esto y pues obviamente no se va a echar para atrás con todas estas detalles. Sin embargo, bueno, pues obviamente esto nos lleva hacia temas que terminan siendo populares, muy populares, a este personaje, a Jaime Maussan. Con seguridad lo conocen en buena parte del territorio nacional, sino es que en todo el territorio nacional, y les puedo asegurar que no hay ningún arqueólogo que la gente sepa quién es específicamente, nada más con verlo en una foto. ¿Por qué es importante? Pues porque hay todo un fenómeno, toda una subcultura, ya no dentro del museo, sino dentro de la sociedad misma, que sí considera o que utiliza la visión de los alienígenas y el pasado para poder hacer propiamente negocios de ciertos tipos. Y estas, por ejemplo, pues son algunas de las imágenes que nosotros pudimos recolectar del internet y que durante la pandemia estuvieron muy de boga, que son piezas que se trataron de vender como piezas auténticas relacionadas con el fenómeno alienígena o con el fenómeno ovni. Y entonces, pues vemos este tipo de detalles o este tipo de cosas que a mí la verdad es que me parecen cotorrísimas. ¿Por qué? Porque pues obviamente está generando una cultura que no existe. Esto no es prehispánico ni por error, obviamente, pero es otra cosa. Es justamente cultura material moderna que alguien está haciendo para venderla, para generar caos, para algún otro objetivo. Pero el caso es que esto existe. Y eso es lo que es más interesante o más increíble. La mayoría de nosotros lo hubiera dibujado en una papel y hubiera dicho hasta ahí la dejamos porque pues está chistoso mi dibujo, ¿no? Pero no, hay personajes que lo llevan a lo material, a las 3 dimensiones. ¿Por qué? Pues porque piensa que de ahí va a haber algún tipo de beneficio. ¿Y qué se creen? Pues que sí lo hay. ¿Por qué? Porque es increíble la cantidad de personas que consideran o piensan o creen que estas historias son reales o pudieran ser reales. Y si pudieran ser reales, entonces yo soy alguien que tengo que tomar conocimiento y mejor
tomar el avance sobre estos temas. Y entonces son fáciles víctimas para poderles vender toda una serie de estos efectos y toda una serie de estos elementos que ustedes pueden ver en su pantalla y que todos, pues, son, por ejemplo, este es un lote de venta en Mercado Libre, que pues intentaban clavarle estas piezas a quien se dejara. ¿Qué sucede? No sé si ustedes lo hayan visto, pero hay personas que coleccionan cosas y las personas que coleccionan cosas son muy especiales, tienen ciertos detalles psicológicos muy interesantes y, por ejemplo, un detalle es que los coleccionistas, los que pueden, obviamente, los que tienen recursos, quieren tenerlo todo. Y entonces, pues se genera un mercado. Por ejemplo, también hay gente que le gusta comprar cosas falsas. Hay gente en el arte que compra copias. Por ejemplo, una copia de la Mona Lisa. Obviamente, pues nunca va a poder tener la Mona Lisa, pero hay gente que se dedica a hacer copias de la Mona Lisa de alta calidad para poderlas vender, porque alguien quiere tener una copia de esa obra o de esa obra muy específica. Y esto es, obviamente, tiene que ver con cultura popular, cultura general, dinero, etcétera, etcétera. Pero lo que es fundamentalmente interesante es que sí hay un mercado para esto, que nosotros pensaríamos, no, bueno, es que no hay quien caiga en que alguna de estas piezas es verdadera. No, sí lo hay. ¿Por qué? Porque sucede el mismo fenómeno, no sé si a ustedes les haya pasado algún día, se hayan parado cuando está el de dónde quedó la bolita fuera del metro. Yo alguna vez cometí el error y no me fue muy bien, pero el punto es que genera una gran curiosidad y entonces cuando uno se engancha en ese momento de la curiosidad, todo se pierde. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo. Yo en ese momento pues pensaba que podía ganar y entonces metía dinero y me pegaron una timada horrorosa. Pero en este caso la gente sí invierte en estas cosas porque piensa que esto tiene un cierto valor o que puede llegar a tener un cierto valor. Y entonces pues nosotros vemos verdaderamente para los arqueólogos es increíble ver que sí se vendan este tipo de objetos y que sí se lleguen a tener y a comercializar. En algunos casos como una broma, pero en muchos casos como un objeto verdadero. Es decir, vienen muchas personas de imagínense si los mexicanos tenemos desconocimiento sobre nuestra cultura, pues imaginen cuando viene alguna persona, por ejemplo, de Rusia, y le ofrecen un cuchillo de pedernal y le dicen, mira, te lo vendo por $500 y con este hacían sacrificios. Y la gente dice, pues si tienen los $500, pues va a decir, ah, pero por supuesto que lo quiero, obviamente. Sin embargo, la gran mayoría de las personas está comprando obras falsas. Incluso cuando se les están vendiendo las supuestamente obras arqueológicas, la gran mayoría de lo que sucede en el mercado es falso. Cuando las ventas son reales, no suceden ante los ojos de la gente, es decir, son ventas clandestinas porque involucran una enorme cantidad de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué nos llama la atención? ¿Por qué terminamos creyendo en estas historias? Por ejemplo, este es un abrigo rocoso en Australia, en el norte de Australia, y este es un estilo particular de pintura rupestre. Australia es el país tal vez del mundo con mayor, del que mejor y mayor conocimiento tenemos de pintura rupestre. Hay decenas de miles de sitios arqueológicos con pintura rupestre y hay un estilo en el norte del país que involucra este tipo de caras blancas con estos ojotes y esto ha sido interpretado obviamente como la presencia de nuestros amigos alienígenas dentro del mundo de la arqueología y dentro de su paso por la Tierra. Cuando recorremos esta misma zona en el norte de Australia, pues nos damos cuenta que hay muchos sitios arqueológicos que presentan este tipo de figuras y que incluso muchas otras están bastante humanizadas. Es decir, en este caso, obviamente, pues solamente se escoge un punto específico o una imagen específica que nos puede ayudar a generar mayor duda. Sin embargo, pues esto es algo que, insisto, sucede a gran escala y en buena parte del mundo. Sin embargo, obviamente que si alguien en Australia ve estas imágenes y se lo cree y viene a México y le dices que también hay piezas o hay cosas que están generadas por los alienígenas, pues probablemente les pueda generar una curiosidad, en algunos casos lo suficiente curiosidad como para que este personaje desembolse alguna cantidad de dinero relacionada con esto. ¿Por qué se los comento? Con esa historia voy a cerrar nuestra charla del día de hoy. Pues una de las historias más famosas en México es la de el astronauta de Palenque.
Y yo había oído esa historia y escuché que existía un astronauta en Palenque cuando era niño y me parecía una cosa muy interesante, aunque no entendía que era Palenque, no sabía que era un sitio arqueológico, pero yo sabía que algo sucedía por allá. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me meto a la carrera y estudio arqueología? Que resulta que me están diciendo que el astronauta en que es el rey Pacal y que una de las que está en un gran sarcófago y que pues encontramos en el Templo de las Inscripciones, que es un edificio, es este edificio en la ciudad de Palenque, pues este edificio está netamente dedicado a mantener el sepulcro del rey Pacal. Pacal era un personaje muy importante y esto es, digamos, lo más cercano a lo que tenemos a una pirámide egipcia, es decir, un edificio diseñado para ser el la tumba de algún personaje importante. Esto no sucede muchas veces en Mesoamérica, sucede más en el área maya, y este es nuestro caso, digamos, más interesante. El Templo de las Inscripciones, excavado por Alberto Russo, un arqueólogo francés mexicano en la década de los 50, quien además pues encontró la tumba del rey Pacal. La tumba estaba cubierta por este sarcófago que tiene al rey en una posición mirando al cielo, mirando hacia arriba. Tiene, eso no se ve en esta imagen, pero tiene un árbol saliéndole de la panza y él está viendo hacia arriba, es decir, de alguna manera está representando desde el punto de vista de los arqueólogos su nacimiento como un personaje cósmico, es decir, su muerte. Obviamente, pues todo el edificio está diseñado para el momento de su muerte y obviamente este sarcófago no se hizo al momento de su muerte, sino que se empezó a hacer mucho tiempo antes, como en el caso de los egipcios, que una de las primeras tareas de los faraones pues era mandar a hacerse su tumba, es decir, mandar a hacerse su pirámide o su estructura o lo que ellos consideraran que era su morada o el lugar donde ellos iban a habitar en la vida del más allá. Sin embargo, es muy interesante porque justamente para que vean qué tan fácil o qué tan mal o qué tan difícil es generar estas dudas, pues básicamente lo que nosotros vemos o lo que interpretan los artistas que creen en esto y las personas que creen en esto es que Pacal básicamente en lo que está es en su máquina espacial y que está a punto de arrancar la máquina, es decir, que la lápida es una especie de elemento relacionado con su nave espacial, ¿no? Esto es una, insisto, de las ideas más curiosas, porque todo el sarcófago de Pacal, pues está y ha sido explicado por arqueólogos. Hay muchas diferencias respecto a cuál es la que hablaba en la época de Pacal, hace más o menos 1400 años, 1300 años de hace en el pasado, pero lo que sí podemos decirles es que todos los elementos que están en ese sarcófago, toda la iconografía que está en ese sarcófago, es netamente conocida. Es decir, el sarcófago está de alguna manera diciendo que el rey Pacal está entrando a otra dimensión, cosa que es real, porque pues las personas que morían en el mundo mesoamericano pasaban a una diferente dimensión que tiene que ver más con el lugar al que iba a ir su alma. En ese sentido es un poco parecido a la visión católica, pero en este caso, pues ellos no tenían ni culpa ni nada por el estilo, sino simplemente ellos estaban destinados a un punto específico del inframundo o de los cielos, dependiendo de cómo hubiera muerto. Y justamente, pues cada persona tenía un manifiesto, un destino manifiesto diferente. El caso es que en buena parte del mundo está considerado como un astronauta y como un personaje que tiene que ver con una máquina espacial y los viajes estelares que tienen que ver con su presencia dentro del Templo de las Inscripciones. Es, insisto, una historia bastante llamativa, pero que obviamente pues está, bueno, obviamente no es que creamos que hay una máquina de interestelar ahí abajo, sino que simplemente, como les digo, todos los símbolos que están dentro de su sarcófago pueden ser leídos por alguna persona que sepa hablar el idioma. Por lo tanto, no hay nada que no sea mundano, es decir, que no sea de este mundo, en este lugar, y pues por lo tanto son estas mitologías que pues son muy interesantes en el sentido de lo que la gente cree y la gente considera los sitios arqueológicos, pero que en realidad es muy llamativo ir a Palenque y ver que esta es una historia que se comenta muy frecuentemente y que la industria del souvenir dentro de la zona arqueológica de Palenque lo utiliza, es decir,
considera o le quiere considerar como un evento real, la presencia de fuerzas extraterrestres dentro de esta pirámide. Nada más lejano de la realidad. Nosotros lo que encontramos fue esta gran máscara de piedra verde junto con todo el ajuar funerario de este individuo y pues obviamente si todavía mucha gente, porque luego no te lo cree, dices, bueno, así es como nosotros encontramos. Este se encontró, es la Reina Roja, y se encontró en el edificio exactamente al lado de la tumba de Palenque, es decir, está en el edificio H, si no mal me acuerdo, que es el edificio que se encuentra exactamente al lado de la templa de las inscripciones. Es una zona de entierros reales y solamente pues lo que nosotros vemos ahí es cómo se fueron dejando diversos personajes, cómo nosotros encontramos los personajes y como ustedes pueden ver pues tiene bastante de tétrico porque pues obviamente es una persona que ha fallecido hace mucho tiempo, pero la realidad es que no tiene absolutamente nada de inexplicable. Y esa es la parte que nosotros creo que queremos terminar de mencionarles. Nosotros creemos o entendemos toda esta visión y toda esta temática que les hemos ido platicando el día de hoy como más bien una malformación de la información que reciben de los arqueólogos y que se recibe desde otras partes. Sin embargo, pues a nosotros la única que nos puede importar es la que recibimos de los arqueólogos, porque nosotros a eso nos dedicamos. Lo que queremos es poder demostrar a la gente que sí hay una enorme cantidad de cosas chuscas, divertidas, chistosas, inexplicables alrededor de la arqueología, pero que también buena parte de esas cosas inexplicables se deben a que nosotros no estamos todavía en diversas capacidades tecnológicas para poder resolver buena parte de nuestras dudas. Hasta este momento, pues nosotros tratamos de investigar el pasado de acuerdo con la historia que nosotros conocemos y que la vamos tratando de escribir día a día. Obviamente, pues los eventos que nosotros podamos ir descubriendo y las cosas que podamos ir observando en el futuro, pues nos podrían ir revelando algunas otras sorpresas, algunas otras elementos de gran importancia. Sin embargo, creo que es importante que nosotros tratemos de empezar a dejar atrás estas visiones que no ayudan mucho al arqueólogo, no ayudan mucho a la arqueología más que para divertirse, porque pues porque no cuentan con un fundamento científico básico. Y para esto solamente pues, para cerrar les pondría un ejemplo de otro grupo social que hoy está muy de moda, que es el de los terraplanistas, es decir, las personas que creen que la Tierra es plana. Y ustedes pues deben haber visto una enorme cantidad de memes, de comentarios, de ideas relacionadas con esto. Y esto a nosotros nos llama mucho la atención por un motivo muy especial. Dos motivos. Uno, científicamente sabemos que la Tierra es redonda. Es decir, no tenemos la menor duda científica relacionada con esto. Sin embargo, la gente quiere creer que la Tierra es plana. La gente tiene derecho a creerlo. Lo que a nosotros nos llama mucho la atención es que para poder comprobar científicamente que la Tierra es plana, este grupo de personajes, los terraplanistas, el único método que tienen es el de la ciencia. Entonces tienen que usar ciencia para poder desmentir la ciencia. Y eso, aunque ustedes no lo crean, es el principio básico de hacer ciencia, con ser crítico de lo que ya sabemos. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo. Por supuesto, hay explicaciones que no vamos a discutir porque ya están superadas. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención haber visto, por ejemplo, que la gente que se dedica a tratar de desmentir la idea de que la Tierra es redonda hace una enorme cantidad de esfuerzos y de experimentos mecánicos, de experimentos con luz, con otros tipos de elementos que pues están ellos emperrados en poder explicar que el planeta es plano. Sin embargo, lo que van a lograr ellos, creo yo, es obviamente, pues, bueno, por un lado, pues darse cuenta en algún momento que el planeta es redondo, pero lo que sí podrían hacer, y a mí me llama esa parte mucho la atención, es que a partir de tantos esfuerzos para comprobar que algo no es, podrían llegar a ciertos adelantos de otro tipo tecnológicos, es decir, por ejemplo, el uso de luces o el uso de ciertas tecnologías podrían avanzar gracias a este tipo de ejercicios, aunque el origen de estos ejercicios sea el buscar algo pues ya totalmente establecido por la ciencia. Sin embargo, pues el ser humano siempre tenemos esta idea. Recuerden que todavía, no digo que sea el mismo ejemplo, pero hace 600 o 700 años, pues todavía estábamos medianamente pensando y calculando que el universo giraba alrededor de la Tierra. Después pensamos que el universo giraba alrededor del Sol
y ahora pues nos queda clarísimo de acuerdo a los físicos, astrofísicos y astrónomos, pues que la Tierra es un mugroso punto en medio de la nada y que pues somos uno de miles de planetas y uno de miles de millones de sistemas solares que existen dentro de las galaxias y dentro del universo conocido. ¿Qué sucede? Pues que todavía hay muchísimo por conocer y en ese muchísimo por conocer, pues existe y hay cabida para todo, para lo explicable y para lo inexplicable. Y eso creo yo que es lo importante que tenemos que mantener. No se trata de que nos peleemos, sino se trata de que busquemos soluciones y explicaciones de acuerdo cada quien a su esquina, a lo que uno defiende, en nuestro caso, la arqueología y los métodos arqueológicos, y pues el señor Maussan pues puede defender la presencia extraterrestre todo lo que él quiera, y nosotros pues seguiremos tratando de desmentirlo en espacios y muy fuerte y muy sólido, pues tendremos que también aceptarlo, esperamos ser lo suficientemente maduros para eso. Bueno, finalmente, pues queríamos comentarles, queríamos hacerles saber tenemos algunos otros eventos relacionados con esta charla. En particular, tenemos un recorrido virtual y tenemos también un recorrido físico, pero afortunadamente pues ya lo hemos vendido. Entonces, pues ahora los vamos a invitar a un recorrido virtual el día 30 de noviembre para que nos puedan acompañar a mostrarles específicamente muchos de los temas que hoy hablamos y cómo es que han usado el sitio arqueológico de Teotihuacán para poder hablar de todas estas temáticas relacionadas con los extraterrestres y estos temas. Entonces ahí pues trataremos puntualmente de tumbarles cada uno de estos detalles y poderle explicar a todos ustedes pues cómo es que se utiliza lo que ellos llaman, por ejemplo, el combustible interplanetario, que es pues básicamente una piedra que se utiliza muchísimo en Teotihuacán que se llama mica y que hoy en día tiene aplicaciones aeroespaciales muy importantes y pues de ahí se agarran la charlatanería para poder decir que Teotihuacán es en parte un sitio muy importante para nuestro pasado alienígena. Esperamos que ustedes nos puedan acompañar y si tienen algún interés, pues por ahí les haremos llegar información al respecto. También el día de mañana comenzamos un curso que será el próximo, los días martes, 2 martes, este y el siguiente, donde hablaremos sobre magia y adivinación en el México prehispánico y donde pues les platicaremos un poco cuáles son los orígenes de temas como los rituales, las creencias, la magia medicinal, la magia amorosa y cómo es que todavía esto pues por ahí anda vivo en nuestro México cotidiano. Muy interesante, esperamos que todavía hay algunos lugares, si les interesa, pues nos manden un mensajito y nosotros les platicamos toda la acción de este curso. Y finalmente, para quienes les interese, más adelante en el mes comenzaremos un taller de 3 semanas, de 3 sesiones relacionado con la cultura maya, donde hablaremos un poco sobre los orígenes, la madurez y las últimas etapas de la cultura maya, así como algunos de sus aspectos más fundamentales. Esperamos que por ahí nos puedan acompañar y que esto sea de su agrado. Por lo pronto, pues a nosotros no nos queda más que agradecerles a todos ustedes su presencia, su visita a esta charla de acceso gratuito del profesor Pande de Arqueología de Bolsillo, donde pues hemos tratado de desmentir los alienígenas y poder platicarles un poco cuál es el origen de algunas de estas ideas, por qué en general nosotros consideramos evidentemente que están equivocadas, pero no nada más diciéndoles pues, no existen los extraterrestres, sino por qué es que se generan esas dudas. Y las dudas, como vimos, pues parten, como en toda buena ciencia, de lo que desconocemos. Mientras tengamos cosas por conocer, podremos ir avanzando y seguramente pues también aparecerán muchas de estas teorías, pero pues a nosotros nos encanta platicar de arqueología y de todo lo que tenga que ver el planeta arqueología. Así que pues por aquí los esperaremos en el futuro para que nos acompañen con otras aventuras y con otras experiencias que estaremos por ahí invitándolos a participar. Por lo pronto, pues no nos queda más que despedirnos, agradecerles a todos ustedes su presencia y el haber estado con nosotros. Y para los que nos vemos para los cursos futuros esta semana, pues nos vemos mañana y nos vemos el jueves. Y para los que no, pues acompáñenos en redes sociales para poder conocer más del mundo y el planeta de la arqueología. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, gracias. Gracias. Buenas noches. Muy Buenas buenas noches noches a todos. Gracias.
Buenas noches. Hasta luego, Judith. Hasta luego, Carlota, Lilia. Gracias a todos. Miguel, me interesa participar en los 2 cursos que acabas de promover. Entonces, tómame en cuenta. Te mandamos ahorita información. Por favor. Ajá. Gracias. Al Perfecto. contrario, gracias a ti. Bye. Muy buena noche. Gracias.